Amén. Dale ese fuerte aplauso a Dios. Estamos aquí por la gracia de Dios. Amén. ¿Cuánto creemos que hay familia completa ministerial para el Señor? Amén. Aquí estamos llenos. Quiero darle gracias a Dios primeramente por permitirnos estar acá y poder predicar su poderosa palabra. Pero también quiero darle gracias a mi pastor Pedro Delgado por la confianza, por darme la oportunidad en esta hora de poder compartir un mensaje, ser el portador, y sé que Dios va a hablar hoy a tu vida. ¿Cuánto dicen amén a eso? Así que pastores, gracias también el equipo ahí. Así que levante sus manos antes de que tome asiento y diga conmigo: Señor Jesús. Vamos, dígalo con fuerza. Señor Jesús, dame una palabra que cambie mi vida. Dame una palabra que transforme mi corazón. Hoy dispongo mi mente y mi corazón para recibir tu palabra. Espíritu Santo, ya te adoramos y tu presencia está en este lugar. Pero hoy, Señor, queremos más en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, amada iglesia. Si usted va a aplaudir, apláudale al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. ¿Cuánto queremos palabra de Dios? ¿Cuánto trajeron Biblias? A ver, quiero ver las Biblias levantadas. A ver, levántenlas. Sus Biblias. Vamos a manejar bastante la palabra hoy en esta hora. Hoy quiero compartir un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón y se llama el respaldo de Dios. Diga conmigo: el respaldo de Dios. El respaldo de Dios ha estado en nuestra vida y seguirá estando. Y quiero que leamos un pasaje completo en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 8. Cuando usted lo tenga ahí, quiero que me diga un fuerte amén. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 8. ¿Ya lo tenemos todos ahí? Ahí está la palabra. Leemos la palabra en nombre del Padre, el Hijo y en el poder de su Espíritu Santo. Dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con su siervo dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y dice: y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Versículo 11. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos, dice, les dijo: ¿no me declaréis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo, el cual está en Israel, él declara, dice al rey de Israel, las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él le dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que lo está en Dotán. Entonces envió el rey de gente a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Versículo 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. He aquí, dice la palabra, que el ejército que estaba sitiada en la ciudad, dice, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, hay una exclamación: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Yo quiero que usted lea el versículo 16 conmigo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Y él le dijo: vamos, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cuánto lo creen? Diga conmigo: porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Diga: porque mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Y dice la palabra: y oró Eliseo y le dijo: te ruego, oh Jehová, que abra los ojos para que éste vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo, de carros, de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que Eliseo, dice los sirios, descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y le dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo: no es este el camino ni esta es la ciudad. Seguidme y os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo a Jehová: abre los ojos de esto, para que ellos vean.
Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Y cuando el rey de Israel los hubo visto, dice aquí la palabra, dijo Eliseo: los mataré, padre mío. Y él respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y se vuelvan a sus señores. Entonces se le preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió. Ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Diga amén. Cuando leemos este pasaje, cuando yo hablo del respaldo de Dios, me llama la atención ver cómo el profeta Eliseo, lo que él declaraba, lo que él profetizaba, lo que él decía, eran milagros instantáneos. Y podemos ver el pasaje que acabamos de estudiar. Vemos que siempre en el Antiguo Testamento ha existido una guerra contra el pueblo enemigo, contra el pueblo de Dios, y el pueblo enemigo siempre se ha levantado a oprimir, a traer oposición. Y el profeta Eliseo en este tiempo, en este pasaje, Dios lo levanta como un profeta y empieza a alertar al pueblo de Dios. Dice la palabra que el rey de Siria intentó varias veces atacar al pueblo de Israel. Dice que tenía todos los planes, las estrategias militares para rodear, para atacar al pueblo de Israel. Pero después, cuando vemos la historia, dice que después de varios intentos, cuando tratan de encontrarse, Dios le habla al profeta Eliseo y le dice todos los diseños que el rey de Siria había hecho en la cámara más secreta. Entonces, cuando está el ejército de Siria esperando al pueblo de Israel, dice que Dios le habla al profeta y le dice: dile a tu pueblo que tome otra ruta, que tome otra dirección, que tome otro lugar, porque ahí está el campamento de los sirios. Y después de varias veces que el rey de Siria se da cuenta que fracasa, dice la palabra que él empieza a dudar de su propio ejército, diciendo: aquí hay un infiltrado, porque todo lo que tenemos listo para atacar al pueblo de Israel fracasa. Entonces se levanta un soldado de Siria y le dice: no, señor mío, lo que pasa es que allá hay un profeta llamado Eliseo, el cual el Dios de ellos le revela todo lo que usted hace en su cámara más secreta. Entonces dice que este rey se turbó, se llenó de presión y dijo: ¿dónde está este profeta? Y averiguando le dicen: está en Dotán. Está una montaña apartado de Samaria, porque en Samaria se encontraba el ejército de Dios con el rey. Pero cuando dice que va a prenderlo, dice que en la noche rodearon todo Dotán mientras Eliseo dormía con su criado. Y cuando rodea el pueblo enemigo, los sirios, a este profeta, dice que a la mañana siguiente del versículo 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. He aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Cuando el criado se levanta y observa que todo el ejército de Siria está ahí al frente y lo han rodeado, es normal. Se llenó de temor, de miedo, y puede haber reacciones frente a situaciones difíciles. Y en este caso se considera que los sirios en armamento eran mucho más preparados en números, y realmente el ejército estaba ahí al frente para atacarlos. Y este criado de Eliseo se llenó de temor. Pero mira lo que le dijo el profeta, que tenía confianza en Dios. ¿Cuántos en esta noche tenemos confianza en Dios? ¿Cuántos tenemos confianza en Dios? Y mira lo que le dijo. Digo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Mira, el criado estaba observando con ojos naturales, pero el profeta Eliseo estaba viendo con ojos espirituales. Y entendía y tenía la confianza en el Señor, que él no estaba solo. Y dice que él ora. Y ora a su criado y le pone sus dedos sobre sus ojos. Es más, coloque sus dedos en sus ojos y diga conmigo: Señor, en esta noche abre mis ojos espirituales para entender el tiempo en el cual estamos viviendo. Diga conmigo: Señor, abre mis ojos espirituales para ver la gloria de Dios. Y así sucedió. Dice que el criado pudo observar todo lo que estaba aconteciendo. Y mira lo que dice el versículo 18.
Perdón, 17, lloró Eliseo y le dijo: te ruego, Jehová, que abra los ojos de esto para que él vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. He aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo, de carros, de fuego alrededor de Eliseo. Te tengo una buena noticia. Hay un ejército de ángeles guerreros que cuidan tu entrada y tu salida. El Salmo, si usted va a aplaudir, apláudale a Dios. El Salmo 121 dice: y Dios guarda mi entrada y mi salida. El Salmo 119, 105 dice: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El profeta Eliseo tenía confianza y sabía que había ángeles guerreros que estaban listos para pelear. Pero cuando su criado puede ver el mundo espiritual, lo que está aconteciendo, su confianza empieza a crecer, la fe de este hombre. Claro, ahora dirá: bueno, vamos a guerrear porque ya vi lo que está pasando en este momento. Pero ¿sabe lo que sucede en la historia? Dice que los sirios descendieron a atacar al profeta Eliseo y al criado. Y cuando descienden, dice que Eliseo oró y le dijo: Jehová, que queden todos ciegos. Y automáticamente todos quedaron ciegos. Y los toma cautivos y los lleva hasta Samaria, donde está el pueblo de Israel, donde está el rey. Y cuando los lleva cautivos, se los presenta al rey de Israel. Y el mismo rey le pregunta: Padre mío, ¿qué haremos con ellos? ¿Qué haremos? Y le responde el profeta Eliseo: ¿matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos agua y pan para que coman y beban. Y así dice la historia. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria contra el pueblo de Israel. ¿Sabes? Nosotros debemos entender algo. Los profetas de aquel tiempo profetizaban, declaraban, pero iban y estaban en la presencia de Dios. Se apartaban a estar en la intimidad con el Señor. Pero me llama la atención que un rey, una autoridad máxima en aquel tiempo, empieza a buscar consejo de qué hacer en esa situación tan difícil. Pero lo que yo entiendo es que ninguna arma en contra de los hijos de Dios prosperará. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted y yo estamos cubiertos con la sangre poderosa de Cristo. Y por eso el respaldo de Dios, así como estuvo con el profeta Eliseo, también está contigo y conmigo. Ahora usted me preguntará: bueno, pero ¿cómo hago yo para poder obtener el respaldo del Señor en todas las áreas de mi vida? Quiero enseñarle 3 cosas en este pasaje al estudiarlo. Requisitos que usted debe entender para obtener este respaldo de Dios. Diga primero: santidad. Vamos, dígalo con fuerza: santidad. La santidad, cuando usted lee en diccionario bíblico, la santidad significa separado, apartado de lo que contamina para ser usados por el Señor. Dios no puede derramar una unción nueva, fresca, cuando la vasija no es de honra, cuando la persona no permanece en santidad y en obediencia. Por eso Dios demanda integridad, porque Él es santo. Y el camino de las bendiciones, de lo que usted necesita, un milagro, es cuando usted decide tener un arrepentimiento genuino. Cuando usted se aparta de lo que contamina. Por eso el profeta Isaías advierte diciendo: y en los últimos tiempos a lo bueno le llamarán malo y a lo malo bueno. Pero usted y yo hemos decidido creer lo que la palabra de Dios dice. Usted tiene compromiso con los principios que usted ha sido formado. Y usted sabe a quién le cree. Usted sabe a quién le adora. Al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Alfa, al Omega, al principio, al Todopoderoso. Abba Padre, el que clama a mi espíritu, al creador de los cielos y de la tierra, al omnipresente, omnisciente, al omnipotente. A Él el que damos la gloria y la honra, a Él es quien le servimos. Él el que está con nosotros. La nube de Shekinah nos acompaña. Al alto, al sublime. Tú no estás solo, porque Dios está contigo. No temas, porque yo soy tu Dios, que siempre te ha ayudado, que siempre te he sustentado con la diestra de mi justicia. Porque la palabra dice en Isaías 40:31 que los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las manos como las águilas, correrás y no te cansarás, caminarás porque el Señor va contigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo siento el fuego de Dios, siento la gloria de Dios en este lugar. Diga conmigo: santidad. Vamos, dígalo con fuerza: santidad. Hebreos 12:14 dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie
nadie podrá ver al Señor. Dice Deuteronomio 39 y 10. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad. Diga amén. En todo trabajo de tus manos, en el fruto de tu vientre, en la cría de tu ganado, en las cosechas de tus campos. El Señor se complacerá de nuevo en tu bienestar, así como se deleitó en la prosperidad de tus antepasados. Versículo 10. Siempre y cuando, subraya en su Biblia, obedezcas al Señor tu Dios y cumplas, dice acá, sus mandamientos y preceptos escritos en este libro de la ley. Y te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Sabes? La santidad es algo que el Señor demanda. Y también lo dice la carta de Pedro, primera carta de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que le pertenece al Señor. Diga conmigo y levante su mano derecha: yo soy pueblo de Dios. Yo soy un hijo de Dios y por lo tanto decido caminar en la santidad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, una de las preguntas que siempre le hacen a uno, yo llevo 14 años sirviéndole a Dios desde los 18 años, y una de las preguntas que siempre los jóvenes le dicen es: ¿cómo hace uno para mantenerse firme en las cosas de Dios? ¿Y sabe cuál es mi respuesta? Sencilla. Cuando usted está tan enamorado y apasionado por la presencia de Dios, cuando usted decide entregarse con toda, no siendo una persona pasiva, sino apasionada por las cosas del Señor, usted no tiene excusas, no reservas. Cuando usted decide entregar su vida al Señor, créame, menos tiempo va a tener para pecar, porque su mente está ocupada en las cosas de Dios. Usted está enfocado, usted tiene claro para qué Dios lo ha llamado y lo ha escogido. Por eso usted tiene que saber, jóvenes, que si su mente no hace nada, es más propenso a caer en cosas de tentaciones, porque si su mente está renovada a la mente de Cristo y usted está siendo fortalecido con la palabra, usted, créame, menos tiempo va a tener para estar observando cosas que a Dios no le agrada. Por eso es que cuando hablamos de la guerra espiritual, uno de los campos más fuertes es la mente, la guerra interior. Pero si usted renueva su mente con la palabra del Señor, usted, créame, va a avanzar en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios demanda santidad. Ahora, Mateo 6:5-6 dice: mas tú cuando ores, ora en tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Entre más usted está en la presencia de Dios, la santidad de Él lo impregna a usted. Y por eso usted puede permanecer en santidad. Por eso usted puede ser obediente, porque usted le agrada al Señor antes que los demás. Porque usted entiende que Dios y usted son mayoría. Usted y Dios son mayoría. No importa lo que la gente piense o diga, cuando usted sabe a quién le sirve, con quién está de su lado, usted es mayoría con el Señor. Amén. Lo segundo requisito, diga conmigo, unción. Vamos, dígalo con fuerza, unción. La unción también es importante para tener el respaldo de Dios, como lo tuvo el profeta Eliseo. La unción es cuando el Espíritu Santo decide empoderar a alguien para que las señales, los prodigios, las maravillas, las liberaciones, Jesús dijo: y mayores cosas harán a las que yo hice. Dice: y cosas que ojo no ha visto, ni oído oído, son las cosas que Dios tiene para los que le aman, para los que le creen. La unción es necesaria. Lo que pasa es que hay personas que dicen ver para creer, pero yo digo creo para ver la gloria de Dios. Porque los violentos son los que arrebatan las bendiciones del Señor. Cuando usted entiende que la unción es importante y usted tiene que anhelarla. Por eso hoy en esta noche Dios va a empoderar, Dios va a ungir. Es más, mire lo que dice la palabra en Isaías 10:27. Y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Cuántos dicen amén? Levante sus manos, diga conmigo: el yugo de la enfermedad hoy se pudre por la unción. Diga conmigo: el yugo de la pobreza hoy se pudre por la unción. Diga: problemas espirituales hoy se pudre por la unción de Dios. Cuando el Espíritu Santo derrama su poder sobre la iglesia,
pudre todo yugo, toda atadura, todo lo que no te deja avanzar en el reino de Dios. Usted que está allá en casa conectado hasta ahora, hay una unción que también te llena en esta casa. Usted que está conectado por las redes sociales, hoy la unción de Dios fluye ahora sobre tu casa en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero algo que quiero que entienda: cuando usted lee los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8, dice: pero Jesús estaba hablando a los discípulos, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando vemos que Jesús le está hablando a los discípulos, le está dando una orden: cuando venga el Espíritu de Dios y los llene con poder y con gloria, ustedes vayan y hagan la gran comisión. Porque la gran comisión no es una opción, es un mandato que Dios le ha dado a la iglesia. Y por eso sucede Hechos 2:2. Usted lo ha leído, cuando dice que vino el Pentecostés y todos fueron llenos de la gloria de Dios y empezaron a hablar en otras lenguas. Oh, rabacanda, casere, bebeya, sarababaya. ¿Cuántos quieren ser bautizados hoy en lenguas? ¿Cuántos quieren ser bautizados en lenguas? Estamos en los procesos de la encuesta y este domingo viene la llenura del Espíritu Santo. Ya hubo sanidad interior, hubo sanidad física, ahora viene el empoderamiento, viene la unción de Dios sobre los hijos del Señor. Amén. Por eso la unción es necesaria. Pero mire lo que sucede. Cuando Jesús le dijo en Hechos 1:8 que recibiréis poder, y cuando ya el poder esté sobre ellos, vayan y prediquen la palabra, hablen las buenas noticias del Evangelio. Cuando viene Hechos 2:2 y son ungidos, pasan 6 capítulos. Hechos capítulo 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 6 capítulos después del capítulo 2 hasta llegar al 8, donde vemos que los discípulos decidieron quedarse en Jerusalén. Y la orden de Jesús era decirles: vayan y prediquen, vayan y oren por los enfermos, vayan y hagan esto, vayan y hagan aquello. Pero ellos se quedaron. Y dice que en Hechos 8, versículo del 1 al 3, acontece algo muy difícil. Se levanta Saulo, perseguidor de la iglesia, y empieza a perseguir. Viene persecución sobre los apóstoles. Y usted ha leído en el 8:3 cuando dice que Esteban es el primer discípulo que muere apedreado, y dice que los discípulos tuvieron que enterrarlo, y ahí se alarmaron y empezaron a decir: tenemos que empezar a predicar. Y ahí fueron esparcidos hasta los confines de la tierra. Y por eso es que se les consideró los trastornadores de aquel tiempo. Que lo que ellos predicaron, entendemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y por eso la unción iba con ellos, el Espíritu Santo iba con ellos. Pero tuvieron que pasar una situación difícil de muerte de un discípulo para alarmarse. Pero la palabra dice en Romanos 8 que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y después de esto empezamos a ver todo lo que aconteció en Hechos de los Apóstoles. Léalo y va a ver tantos milagros que el Señor Jesús, y cómo comienza la iglesia a crecer en el nombre de Jesús. Y el tercer requisito para que usted pueda tener el respaldo de Dios, diga conmigo: la fe. La fe. ¿Cuál es el primero? No, el primero, santidad. ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el tercero? ¿Qué es la fe? Sencillo: actuar conforme a lo que yo he creído. ¿Qué dice Hebreos 11:1? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que usted y yo no vemos. Que aunque usted no vea, el Señor está haciendo milagros en esta noche. Que mientras usted está recibiendo palabra de Dios, la palabra es lo que hace efecto en su espíritu, en su cuerpo, y usted ya está recibiendo milagro en el nombre de Jesús. La fe, Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué dice Romanos 10:17? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Qué dice Santiago 1:22? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. La fe va creciendo en tu vida espiritual a medida que usted va estudiando la palabra, a medida que usted va escuchando. Por eso es importante congregarse. Por eso lo felicito por estar aquí en culto del lunes de milagro. Y usted que está en casa, que está conectado hasta ahora, porque la fe viene por el oír. Y usted al escuchar palabra, y cada palabra que se suelta de este altar hacia el público, usted tiene que tomarla.
Por eso es que la palabra es cuando usted la declara, la profetiza. Pero si usted no tiene una actitud correcta y cierra sus brazos y no abre las manos, no anhela que el Señor haga un milagro, no va a acontecer nada. Pero si usted dice: Señor, esa palabra que está soltando tal predicador, yo la tomo para mi vida, y ahí empieza a ocurrir el milagro. Por eso el centurión entendió eso cuando le dijo a Jesucristo: solamente di la palabra, que mi criado sanará, el cual está postrado. Porque Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Diga conmigo: Señor, en esta hora aumenta la fe en mi vida. Diga conmigo: Señor, hoy quiero recibir un milagro a favor de mi vida. Diga conmigo: hoy me deleito en ti y presento mis peticiones delante de tu presencia, porque el respaldo de Dios ha estado y estará sobre mi vida, en el nombre de Jesús. Segunda de Pedro 3:9 dice que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabes? Lucas 1:37 también dice: nada es imposible para Dios. No sé cuál sea la necesidad que estás trayendo hoy al Señor. No sé cuál sea la dificultad, el problema que usted está pasando. Pero cuando usted la presenta delante del Señor, Dios obra a favor. Porque los que creen, para el que cree, todo le es posible. La oración del justo puede mucho. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: en esta hora me preparo para recibir el milagro en mi vida, en el nombre de Jesús. Santidad, unción y fe son los tres requisitos que el profeta Eliseo tuvo para ver la gloria de Dios en su vida. Y yo sé que eso, usted también, al tenerlo, va a ver la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Por eso quiero que me acompañen ahí con el piano, y quiero contarte unas cosas en mi vida, porque sé que el Señor hoy va a ministrar de una manera especial. Sabes, yo cuando entregué mi vida al Señor a los 18 años, mi padre es de Bogotá, mi mamá es en la ciudad de Pasto, mi familia de parte de mamá es hacia allá y la parte de papá es aquí en Cúcuta. Cuando yo empecé a entender las cosas del Señor, algo pasó en mi vida que Dios me impactó. Y yo viví acá, soy cucuteño, tengo un hermano mayor, pero mis padres decidieron ir a la ciudad de Pasto. Ahí viví 18 años. Pero a mí me molestaban mucho porque me decían la vida de los 7 gatos. Todo me pasaba: accidentes, enfermedades, cosas que algunos han escuchado, otros no. Pero que en el caminar con Dios pude entender el por qué tantas cosas sucedieron en mi vida. Y por qué yo le preguntaba a Dios: Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Y por qué me pasó tantas cosas? Aunque Dios me ha guardado. Ebenecer, Ebenecer, hasta aquí Dios me ha traído y me ha sustentado. Pero algo que pasó es que cuando estuve en la ciudad de Pasto, estuve 18 años, cuando Dios me trajo acá a Cúcuta para conocer la ciudad donde había nacido, tuve un encuentro con el Señor. Y aquí está el pastor Manuel, mi primo, que hicimos un grupo familiar, me acuerdo tanto, en el 2007, en diciembre, y pude conocer del Señor Jesús. Tuve un encuentro que Dios usó al pastor Manuel para bendecirme de una manera especial, que es de las cosas que ha impactado, y que cuando yo conocí de Dios, mi vida cambió y empecé a entender la importancia de la parte espiritual, porque estaba muerta. Por eso es que yo siempre digo algo: cuando usted tiene un encuentro sobrenatural con el Cristo resucitado, usted nunca vuelve a ser el mismo. No me entendió. Cuando usted tiene un encuentro con el Cristo resucitado, su vida jamás será la misma. Y cuando llegamos a Cúcuta, conocí del Señor en un grupo bíblico. Y ahí empezó el crecimiento de mi vida. Ahí empezó toda mi familia a conocer del Señor. Y mis padres, me acuerdo tanto, que veníamos de vacaciones en diciembre y me dijeron: Juan, Daniel, ¿nos quedamos o nos regresamos?
Y mi hermano y yo nos quedamos viendo y dijimos, nos quedamos. Estábamos tan impactados, tan apasionados, nunca habíamos visto el poder del Señor, porque como dijo el apóstol Pablo, el evangelio es poder de Dios. Y usted y yo no debe avergonzarse, porque usted sabe que el Dios todopoderoso hace cosas muy, muy grandes. Hubo sanidades en mi padre, en mi mamá, pero algo que quiero contarte es 2 testimonios que Dios, para la gloria del Señor, vi su milagro. Uno de ellos es a los 12 años. Mi padre le gustan mucho los animales y tenía un perro bulldog grande. Y una noche nos asomamos con mi hermano a ver lo que estaba ocurriendo, ya que unos padres estaban golpeando a sus hijos y los gritos eran muy fuertes. Y uno, por curioso, se fue a ver. Y cuando era de noche y nos asomamos ahí en la terraza, el perro empezó jugando agresivo, pero después se vino y me agarró la pierna izquierda y no me la soltaba, y empezaba a apretarla, y yo sentía que me iba a arrancar la pierna. Y yo pues trataba de meterle patadas, puños, y no me soltaba. Esa raza, cuando muerde, se les encaja la mandíbula. Y empezaba ahí a hacerme, yo pues gritando, pidiendo ayuda. Mi papá subió, mi hermano abriéndole la boca, y ese perro no quería soltar. Tomaron agua y el perro se sintió ahogado y abrió la boca. Pero cuando yo me veo la pierna, toda esta pierna estaba ensangrentada muchísimo, tenía una pijama, me acuerdo tanto. Y algo que me impactó fue ver los huecos que el perro me dejó, y veía como unos tendones así sueltos, como unos cables de televisor, y veía puros huecos en mi pierna, y el sangrado era muy fuerte. Y yo trataba de caminar, no podía. Mi padre me llevó, era un niño, me llevó a la clínica. Esas curaciones fueron terribles, porque sabe que la baba del perro es muy fuerte, la rabia, la infección. Las curaciones eran tan duras que yo tenía que morder el saco para no gritar. Y el médico me dijo, su hijo está grave la pierna. Yo en ese tiempo jugaba fútbol, baloncesto, y algo que le decía a mis padres era, ¿será que puedo volver a caminar? Duré más de 3 meses en cama. No podía caminar, tenía que estar con muletas, y la recuperación no fue muy buena. Me acuerdo que se infectó la herida, los médicos tuvieron que volver otra vez a abrir. En esta parte de acá fueron 15 puntos, en el otro lado fueron 25, y realmente por poco y el perro me arranca la pierna. Y duré más de 3 meses ahí en cama. Y lo más triste es que yo veía a mis compañeros del colegio, yo no podía hacer nada. Y mi mamá, que siempre fue una mujer de oración, temerosa, oraba por mí y decía, tranquilo hijo, que usted va a caminar. Tranquilo hijo, que usted va a caminar. Tranquilo hijo, que usted va a caminar. Y estoy caminando. Estoy caminando para la gloria de Dios. Los médicos me decían, esa pierna va a quedar mal, esa pierna no va a quedar bien, porque siempre fue muy profundo. Pero Dios hizo un milagro en el nombre de Jesús. Sabes, así como Dios lo ha hecho conmigo, también lo hará contigo. ¿Cuántos dicen amén? Y el segundo milagro que quiero contarte es que a los 3 años, porque lo estoy contando para que creas, porque recuerda la fe es creer. Y me acuerdo que a los 3 años mis padres se dieron cuenta que yo no hablaba bien y no escuchaba bien, y pensaban que era consentido. Y pensaban que era porque lo estaban consintiendo mucho, soy el hijo menor. Pero me hicieron exámenes en Pasto, en Cali, en Bogotá, y se dieron cuenta que yo tenía un problema en el cerebro de disminución auditiva en el lado derecho y el lado izquierdo, especialmente el oído izquierdo. Y obviamente escuchaba, pero poco a poco iba perdiendo la audición. Entonces por eso es que yo casi no hablaba y no participaba en el colegio, porque era, pues como no escuchaba, pues era difícil compartir algo. Y duré toda mi primaria, mi bachillerato, con unos aparatos que incluso hoy los traigo acá. Son unos audífonos. Aquí los tengo de recuerdo, mire. Y esto duré toda mi primaria, mi bachillerato. Incluso sé que algunas personas por esto hacen bullying, pero yo tenía que hacerlo para poder escuchar. Y cuando llegué a Cúcuta en el 2007, yo vine por primera vez, aparte del grupo familiar que tuvimos, vine al primer culto del Lunes de Milagros, así como usted está sentado ahí. Y estaba predicando mi pastor Pedro, me acuerdo tanto, y él no me conocía.
Y yo escuchaba de milagros, escuchaba de testimonios, y yo me frustraba y decía, bueno, ¿será que Dios puede hacer la obra en mi vida? ¿Será que Dios puede hacer algo? Y yo me acuerdo que no entendía muchas cosas, pero me quebranté en la silla y salí al altar. En ese tiempo se podían poner manos, y el pastor Pedro se acercó y me puso las manos sobre los oídos. Y me acuerdo tanto que me dijo, todo espíritu de sordera se va de tu vida en el nombre de Jesús. Hoy, escúchame lo que me dijo, hoy es el día de tu milagro. Cuando él apenas me dijo eso, yo sentí en mis oídos, ¡pah!, se me destaparon los tímpanos y sentí un dolor como punzada y un fuego en mis oídos que me dolía mucho. Y yo creí ese milagro y dije, amén, lo recibo. Y así me fui y le dije a mis padres, yo sé que el Señor hoy me ha sanado. Ellos me quedaban viendo, yo sé que el Señor me ha sanado. A veces ahí la fe empieza, la lucha entre la duda y la confianza. Pero sabes, yo le dije a mis padres, hagamos el examen. Incluso están conectados en esta hora y delante de Dios lo estoy diciendo. Le dije, hagamos un examen. Y fuimos a Bogotá, donde el especialista, el otorrino, y él me hizo unos exámenes, me puso unos audífonos grandes y me hizo la prueba del primer oído derecho, después el derecho, después el izquierdo, y me hacía unas punzadas y unos tonos que pues los que han pasado esto saben cómo es. Y cuando él empezó a ver que yo respondía y tenía que oprimir un botón, saber cuando escuchaba un ruido, y lo oprimía y todo el tiempo estaba ahí pendiente. No es oprimir por oprimir, sino estar atento a lo que estaba sonando. Me hizo la prueba de los dos oídos. Cuando terminamos me dijo, usted está sano. Usted está sano. Y yo lo creía. Me acuerdo que estaban ahí en el lugar, en la cabina, y me dijo, ¿usted qué hizo? Yo le dije, solamente le creía al Señor, que es el que hace milagros en este tiempo. ¿Y sabe lo que le dije? Le dije, ¿qué hago con estos aparatos? Me dijo, pues guárdelos y siga contando lo que Dios ha hecho en su vida. Amada iglesia, te está hablando un joven de 31 años que ha entregado su vida a Dios. Y he visto tantos milagros y te puedo contar toda la noche, pero el tiempo es oro y quiero respetar el tiempo. Pero algo que quiero que entiendas, que si tú vienes con alguna necesidad o un milagro, el Señor puede obrar. No importa lo que sea, no importa lo difícil o lo grande o lo que los médicos hayan dicho, la última palabra la tiene Jesús. Y puedo ver milagros y lo sigo viendo. Y tengo autoridad a hablar de este tema porque Dios, así como lo hizo conmigo, que pude volver a caminar y que pude volver a oír bien y ya no necesito los aparatos, porque yo sé que hoy usted ya no va a necesitar aparatos, porque Dios lo que hace, lo hace perfecto y lo hace bien para la gloria del Señor. ¿Cuánto lo creen? Dale un fuerte aplauso a Dios. Así que en esta hora quiero que usted haga una oración conmigo. Cierre sus ojos ahí, levante sus manos y diga conmigo, Señor Jesús, en esta hora te doy gracias por mi vida. Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Que hoy, al confesar mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonar todas mis iniquidades y mis pecados. Hoy delante de tu presencia abro las puertas de mi corazón para que entres y cambies mi vida. Si te he fallado, hoy me reconcilio contigo. Si me he apartado de tu presencia, hoy te pido perdón. Señor Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de él hasta el día de la redención. Señor Jesús, en esta hora diga conmigo, te necesito. Usted que está en casa, haga esta oración, diga, Señor, te necesito. Señor, necesito la intervención del Dios Todopoderoso. Y hoy, Dios, empieza un crecimiento en mi vida poderoso. Ayúdame, Señor amado, a permanecer en santidad. Ayúdame, Dios, a permanecer en obediencia. Ayúdame, Señor, a hacer tu perfecta, buena y agradable voluntad. Señor amado, hoy presento mis peticiones delante de ti. Colóquese en pie unos 2 minuticos, regáleme y presente esa petición delante de Dios. Eso que usted está batallando y que lleva años.
Dígale al Señor: en mi caso fue mis oídos y mi pierna. No sé qué sea la situación que usted hoy trae a Dios, porque estamos en un culto del lunes de milagros. Levanta tus manos. Padre, en esta preciosa hora declaramos que aquí hay manos que levantan creyendo que cuando se declara la palabra, y ahorita vendrá un tiempo de ministración poderosa, Señor, tú ya estás haciendo milagros, estás destapando oídos. Todo espíritu de sordera se va fuera en el nombre de Jesús. Toda ceguedad se va fuera en el nombre de Jesús. Todo tipo de síndrome se va fuera en el nombre de Jesús. Hoy el Señor sana tus rodillas, tus pies. Todo problema en tus tejidos, en tus tendones, todo artrosis, artritis en esta hora, declaro sanidad en el nombre de Jesús. Padre, y a partir de esta hora, Señor, la unción pudre los yugos. Y usted que está en casa, que está ahí clamando, en esta hora, Espíritu de Dios, glorifícate. Hoy está hablando aquí un joven que por gracia y misericordia has alcanzado, pero que también tienes planes y propósitos con cada uno de los que están en este lugar y están ahí en las redes sociales. Padre, que la unción de Dios fluya ahora sobre tu vida y lágrimas. Todo lo que has gastado en médicos, en medicamentos, en esta hora, Señor, hay una ruptura, hay tiempo de rompimiento, hay cielos abiertos y el fuego de Dios desciende sobre tu vida y la gloria de Dios desciende en esta hora, y se va todo espíritu de muerte, de enfermedad, todo problema espiritual, brujería, hechicería, toda atadura, todo lo que no te deja avanzar. Hoy sale del lugar de cautiverio, hoy sale del pecado, y hoy en el nombre de Jesús la unción pudre los yugos en el nombre de Jesús. Oh, Rababa Sherebebeya, diga conmigo: hoy declaro salvación para mi casa y para mi familia. Diga conmigo: hoy hay poder de Dios en este lugar, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Dios.